Muy buenas, mis preciados hermanos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a este espacio de devocionales de fe. En el día de hoy me gustaría que reflexionáramos en el Salmo 14, los versos finales, y lo haremos bajo el tema generación de justos. Veamos cómo dice: ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. De estos versos hoy me gustaría tomar las declaraciones que tienen que ver con el respaldo que Dios da a la generación de justos. Ciertamente el mal hace sus piruetas y con seguridad hace sus estragos, pero siempre la verdad triunfa y la generación de los justos es librada y recompensada con bien y favor de Dios. Veamos las frases célebres de estos versos. Porque Dios está en la generación de los justos, pero Jehová es su esperanza. Nacemos en una generación determinada. No escogemos dónde nacer, pero sí escogemos qué hacer con aquel entorno que nos vio nacer. Somos colocados en el justo escenario donde Dios ve que sin lugar a duda haremos influencia para bien en nuestro entorno a nuestra generación. Podemos pasar inadvertidos por la faz de la tierra como un número más, o podemos decidir encontrar nuestro propósito, siendo parte de algo más grande que nosotros, que corresponda a los planes del Dios eterno para un determinado tiempo de la historia, para una generación determinada. Sin lugar a duda, hay talentos, dones y habilidades que Dios ha depositado en nosotros, las cuales son requeridos para llevar a cabo las expectativas del cielo para nuestro tiempo. Podemos poner nuestros talentos al servicio de Dios o enterrarlos, pasando a la historia sin dejar ninguna huella de bendición en el universo que Dios nos colocó. No se trata de inventar la rueda que ya se inventó, o de hacer todo un espectáculo para llamar la atención, pues esto denotaría complejos e infantilismos. Se trata de entender el llamado de Dios para cada quien, las capacidades y habilidades que Él nos regaló y cómo éstas pueden ser puestas a disposición, de manera tal que podamos aportar y contribuir a nuestro mundo, siendo influencia positiva y de bendición en nuestro tiempo. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que marcaron la historia, que dejaron aportes de honra y bendición en su momento, colaboradores del reino que jugaron su rol para adelantar los procesos y propósitos de Dios para su comunidad. La palabra nos habla de Abel, que marcó diferencia en la adoración a Dios, de Enoc, que dio testimonio de agradar a Dios, por lo cual fue traspuesto, de Noé, que aún sin entender exactamente de qué se trataba toda aquella inmensa barca, con temor la construyó, siendo un depositario de brecha de salvación para su generación. De Abraham, que se mueve de su zona de confort para vivir como forastero en una tierra extranjera, siendo padre de una nación naciente que sería ejemplo y bendición para las demás naciones de la tierra. De Sara, que siendo anciana y estéril, aún en medio de risas nerviosas, acepta el beneplácito de Dios para traer al mundo a su único Isaac, el hijo de la promesa. Del ofrecido hijo Isaac, que pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Recibiendo la amable y quebrantada respuesta: Jehová Jireh, Dios proveerá, para luego verse atado y sobre la leña, mientras el ángel extiende su mano para detener al patriarca Abraham, el cual en sentido figurado recibía nuevamente a su hijo ese día por resurrección, ofreciendo en su lugar la ofrenda que Dios mismo había preparado para la ocasión. Este Isaac pasa el legado de honra a sus hijos y profetiza a ellos sobre el porvenir, siendo encaminados Jacob y Esaú
en los propósitos de Dios para su generación. De Jacob el patriarca, quien tuviera encuentros con Dios para ser transformado su carácter y pasar de ser un usurpador a Israel, esto es, el que reina con Dios. Jacob es bendecido sobremanera, dando origen a las 12 tribus de Israel, que posteriormente son organizadas como nación en el desierto, camino a la tierra prometida por Moisés, siervo de Dios. De Moisés, ese chico rescatado de las aguas, que se convierte en el príncipe hebreo, que es llevado a la escuela del exilio para luego regresar como libertador de su pueblo. Forma a Israel como nación, es depositario de ordenanzas y mandamientos que son guía de valores hasta nuestros días. Quien levanta el primer tabernáculo de adoración, nos da el Pentateuco y pasa el legado a Josué, quien asume su llamado con honor, compromiso y fidelidad, conquistando la tierra prometida y dándola por herencia a los hijos de Israel. Así las historias de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas mayores y menores, de los primeros discípulos de Jesús, de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, de los perseguidos y flagelados por los primeros 200 años del surgimiento de la iglesia, y los que todavía hoy expanden el evangelio en medio de persecución, de pobreza, de un sinnúmero de limitaciones, sin recursos, y muchos pasando a la historia sin nunca ser reconocidos o ponderados por su labor, pero sin desmayar, cumpliendo su llamado, siendo influencia de vida para su generación, ganando el galardón de aquel al cual sirvieron con valor y devoción. De los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, depositarios de la doctrina nuevo testamentaria y los que continúan hasta el presente, generales de Dios que unas veces perseguidos, otras veces malentendidos, otras aplaudidos y en progreso, todos con un mismo enfoque: honrar a aquel que les llamó, quien les coloca en posición de honra, no para ponderaciones terrenales y efímeras, sino siendo influencia para bien a su entorno, su generación. La palabra nos comenta en Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muy estimados, aunque el mundo no lo vea o reconozca inmediatamente, entienda que trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que mejor paga, el que considera y mira nuestras acciones tal cual son. Así que seamos de influencia positiva a nuestra generación. Salga hoy de su casa mirando su entorno diferente. Aclare sus ojos para ver cómo Dios quiere usarle, para bendecir su familia, sus hermanos, sus amigos, su comunidad, su nación. Estimados, todavía hoy Dios está con la generación de los justos. Por favor, ora conmigo. Padre tierno y amoroso, mira, Señor, que ciertamente hay ocasiones donde estoy ahogándome en un vaso de agua. Para ti, Señor, es un vaso. Para mí es un mar en el cual no doy pie. Por favor, mira que soy barro. Dame el valor y la valentía para ver y entender tus caminos. Refresca y unge mis ojos con colirio para ver cómo quieres usarme en dar esperanza y hacer diferencia al entorno donde me has colocado hoy. Que no me desespere en abandonar mi lugar, sino cumplir tu tiempo y tus expectativas, razón por la cual me has puesto en el lugar donde estoy en el presente. Permíteme ver tu gloria y gozar del fruto de mi trabajo, mientras deba estar ahí siendo influencia positiva a mi generación.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga y guarde hoy y siempre. Que seamos cubiertos con su gracia y poder y sean ampliamente bendecidos nuestros hogares, trabajos, iglesias y finanzas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estimado, sé un misionero de esperanza. Comparte con alguien más cómo te ha bendecido esta palabra. Es un honor para nosotros saber que usted es parte de Valores de la Fe. Gracias por estar suscrito, por comentar, por compartir y darnos un like. Es mi oración al Señor Jesús en este día, que seas bendecido sobremanera y sean cumplidos los propósitos de Dios en tu vida, ahora y siempre. En el nombre de mi amado Jesús. Amén y amén.